El prólogo de Orit, 17 de agosto. Primero, Santo Mártir y Presbítero Mirón. Fue sacerdote en el lugar de Acaya, de origen noble y rico. Su carácter era alegre y humilde. Amaba a Dios y a la gente. En tiempos del emperador Decio, en el día del nacimiento de Jesucristo, los paganos atacaron la iglesia, sacaron a Mirón del servicio y lo pusieron bajo torturas. Durante las torturas en el fuego se le apareció el ángel y le animó. Entonces empezaron a cepillarle la piel de modo que le salían las tiras de piel, desde la cabeza hasta las piernas. El mártir tomó una tira de piel y golpeó con ella al torturador al juez en la cara. Al juez Antípar, como si se hubiera vuelto loco, tomó la espada y se quitó la vida. Al final llevaron a Mirón a la ciudad de Cícico y allí lo decapitaron en el año 250. Segundo, Santo Mártir Patrocles. Fue ciudadano de la ciudad de Tricasín, hoy en día Troyes, Francia. Heredó grandes propiedades de sus padres, como un verdadero cristiano, hacía con eso gran caridad a los pobres cada día. Él vivía como una seta, tomando comida solamente una vez al día, después de la puesta del sol. Por la santidad de su vida, el Señor le dio el poder de la curación y fue muy conocido como milagroso sanador. Viniendo a Francia, el emperador Aurelio ordenó que le trajeran a Patrocles. Patrocles, como un santo, declaró su fe en Jesucristo delante del emperador y no escondió nada. Si quieres, emperador, algo de mi riqueza, te la daré, porque veo que eres pobre, dijo San Patrocles al emperador. A eso el emperador le respondió, como tú me llamas a mi pobre, yo el emperador que tengo tantas riquezas. El santo Patrocles dijo, tienes solamente riquezas terrenales, transitorias, pero eres pobre, porque no eres dueño de ti mismo, ni posees la fe en Cristo en el corazón. Fue condenado a la muerte y entregado a los soldados para que lo llevaran al barro, al lado del río, y que ahí lo decapitaran, y que dejaran su cuerpo en el barro. Pero el santo oraba a Dios para que no lo dejaran en ese barro, y gracias al poder del Dios, al poder de Dios, él de repente se volvió invisible para los soldados y se trasladó al otro lado del río. Después de una larga búsqueda, los soldados lo encontraron y lo decapitaron en un lugar seco. Dos mendigos, a quienes Patrocles a menudo daba limosna, pasaron por ese camino, reconocieron el cuerpo de su benefactor y lo enterraron honorablemente. Tercero, venerable Elías de Calabria. Era griego e igúmenes del monasterio de Melicia de Calabria, en el sur de Italia. En tiempos de la iconoclasia en Oriente, muchos monjes huían con los íconos a Calabria. Durante mucho tiempo en Calabria se difundió la vida monástica. Los monjes de Calabria fueron destacados por su gran educación y gran rigor. Por un tiempo eran tantos los monasterios ortodoxos y monjes en Calabria que lo compararon con el antiguo Egipto. Calabria más tarde estuvo bajo el dominio de los arzobispos de Ohrid a través de los siglos. El reverendo Elías murió en Salónica en el año 903. Cuarto, venerable Alipio, iconógrafo del monasterio de las Cuevas de Kiev. Plasmando las imágenes de los santos en un árbol, él representaba también sus virtudes en su alma. Curó a un hombre de lepra, vio el ángel de Dios y terminó su vida tranquilamente en su vejez en el año 1114. Reflexión. El Señor no permite que sus fieles servidores sean avergonzados. Sucedió muchas veces que los mártires de Cristo, burlados y ridiculizados en los juicios, de repente hicieron un milagro que infundió miedo en los infieles, o los ídolos caían, o los truenos destruían los templos paganos, o un inesperado aguacero apagaba el fuego que fue preparado para quemarlos, o los torturadores se golpeaban a sí mismos con piedras y varas, etc. Así Antípar, el torturador de San Mirón, durante la tortura de este hombre de Dios, perdió la cordura de repente y se suicidó. San Alipio el iconógrafo ya estaba al final de su vida, cuando recibió el pedido de un hombre para hacer el icono de la dormición de la Santísima Madre de Dios, porque la fiesta se acercaba. Aquel hombre venía algunas veces para ver el avance del icono, pero el icono no fue empezado hasta las vísperas de la dormición, cuando debería ponerse en la iglesia. Cuando aquel hombre completamente desesperado se fue a la casa inmediatamente, en la celda de Alipio apareció un hombre joven y empezó a pintar el icono. Trabajaba muy rápido y muy hábilmente. Cuando el icono fue terminado, resplandeció como el sol.
Mostrándolo al asombrado Alipio, el joven tomó el icono y lo llevó a la iglesia, a la, a la cual fue encomendado el icono. Al día siguiente, aquel hombre se fue a la iglesia y para su gran sorpresa vio el icono en su lugar. Entonces el hombre vino al monasterio y con el legumen entró en la celda de Alipio. ¿Cómo y quién le pintó el icono a este hombre?, preguntó el legumen. El Alipio enfermo dijo, el ángel lo pintó y aquí está ahora para llevarme. Y en ese momento expiró. Contemplación. Contemplar el castigo de Dios sobre Saúl por la desobediencia. Primera de Samuel 15. Como Dios le ordenó a Saúl que no le perdonara la vida a Amalek ni tomara de su ganado. Como Saúl le perdonó la vida al emperador de Amalek, Agag, y permitió que tomara todo lo mejor del ganado de los enemigos. Como Samuel reveló a Saúl que Dios lo rechazó por la desobediencia y por ofrecer arbitrariamente el sacrificio a Dios sin sacerdote. Homilía sobre el niño espiritualmente divino. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Isaías 11:2. El Espíritu Santo de Dios no se aparta del Padre, no se aparta del Hijo, ni el Padre se aparta del Hijo ni del Espíritu Santo, ni el Hijo del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo profetizó sobre el Hijo a través de los profetas. El Espíritu Santo, un verbo para concepción, a la Santísima Virgen la preparó para el nacimiento del Hijo de Dios. El Espíritu Santo se mantuvo inseparable del Hijo durante el tiempo de su visita al mundo en el cuerpo. El Espíritu Santo de la sabiduría. El Espíritu de la sabiduría es el Espíritu de la visión de los secretos celestiales. El Espíritu de la razón es el Espíritu del entendimiento, de la conexión del mundo visible e invisible. El Espíritu del consejo es el Espíritu de la separación de lo bueno de lo malo. El espíritu del conocimiento es el espíritu del conocimiento de la esencia de los seres creados. El espíritu del temor del Señor es el espíritu del reconocimiento de las autoridades divinas sobre ambos mundos y la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Quién de entre la gente tuvo alguna vez en sí esa plenitud de la riqueza de los dones del Espíritu Santo? Nunca y nadie. Únicamente el Señor Jesucristo. No obstante, el Espíritu Santo reparte sus dones y los da a la gente, a este uno, a aquel otro. Pero toda plenitud indivisa de sus dones brilla solamente en el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús necesitó tener temor de Dios cuando Él también es Dios? Él no tuvo temor de Dios, sino como hombre, para darnos el ejemplo. Así también ayunaba, hacía vigilias, se esforzaba como hombre para el aprendizaje de la gente. También tuvo temor de Dios como hombre para enseñar a la gente. ¿Qué es más curativo para la gente infectada con el pecado, sino el temor de Dios? Aunque Él es puro, tuvo que tomar los remedios para el pecado, para animarnos a nosotros los enfermos a que tomemos esos remedios. ¿No hace eso mismo el Padre con los niños enfermos, quienes tienen miedo de tomar el remedio prescripto? Oh Dios trino y eterno, a quien todos los ejércitos celestiales veneran cantando el canto milagroso, Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth. Recibe nuestra veneración y también sálvanos. Y a ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.